O vive en un tiempo donde Israel no era libre. Ellos tenían una nación, sí, la tenían. Pero ¿qué pasa con esta nación de Israel? Ellos no tenían libertad porque ellos estaban siendo oprimidos por un imperio que se llamaba el Imperio Romano. Ustedes recuerdan las películas de Jesús que veíamos en Semana Santa. ¿Recuerdan quién era el que le metía esos azotes a Jesucristo? ¿Quiénes eran? Los romanos, porque los romanos era el imperio que estaba, como se dice, subyugando y estaba presionando a Israel. Israel no tenía libertad. Ahora bien, Jerusalén en ese tiempo les pertenecía a los judíos. Por eso es que Jesús, ¿dónde muere Jesús? ¿Dónde muere Jesús? ¿En dónde? No saben, en Jerusalén. Jerusalén, dijo él, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he querido recoger? Como la gallina junta sus polluelos y los mete debajo de sus alas. Tú que matas a los profetas, le he querido recoger. Como la gallina junta sus polluelos y los mete debajo de sus alas. Tú que matas a los profetas, le dijo el Señor, y a todos los que se te envían. Porque el Señor ama a Jerusalén. Luego, tome, le dieron su paliza, lo mataron por causa nuestra. Luego de eso el Señor les había profetizado, y aquí viene algo para que empiecen las profecías para la iglesia, porque de ahí nació la iglesia. El Señor, los apóstoles le habían dicho al Señor Jesús: Señor, vamos a mostrarte todo el templo, el segundo templo de Salomón, donde se hacían los holocaustos, donde el pueblo de Israel todo el tiempo llegaban y presentaban un cordero, presentaban una polla o una paloma y lo sacrificaban para poder con su sangre limpiar todos sus pecados. Y así fue como ellos, como se dice, sacrificaban ahí. El Señor les dijo, cuando los discípulos le muestran todo ese templo, el Señor les profetizó lo primero, ahí les dijo: ¿ustedes ven todo esto? Y él dijo: Señor, sí, pues de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra de Quiná, donde la gloria de Dios se manifiesta. Va a ser destruido. Y le dijo: sí, va a ser destruido. Y esa generación no va a pasar hasta que vea todo esto. Luego muere el Señor Jesucristo en el año 33. Vamos todos bien, ¿verdad? En el año 33 muere Cristo y empezó la primera iglesia primitiva, a los 50 días. En el día de Pentecostés nace la iglesia. No nació en Roma, la iglesia cristiana no nació en China, nació en el día del Pentecostés. 50 días después que Cristo subió a los cielos, la iglesia experimentó algo maravilloso, poderoso, y la promesa de Jesús de haberle dicho: me voy pero no los dejo huérfanos, les voy a enviar mi Padre, les va a enviar el Espíritu de Él, el cual yo se lo he pedido para que los ayude, los edifique, los guíe, y ustedes no queden solos. Es mejor, les conviene que yo me vaya para que Él los guíe y ustedes no queden solos. Es mejor, les conviene que yo me vaya para que Él venga a ustedes. Amén. Y hoy tenemos ese espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, en el día de Pentecostés empezó la iglesia a vivir persecución, crisis, y ya empezó, como se dice, una matanza. Porque Satanás empezó a arremeter contra alguien que él no puede, porque él sabía: no podemos prevalecer con ellos. Entonces por eso quiere tumbarnos a cada rato, porque a la iglesia se le entregó las arras, se le entregó el poderío, y el enemigo no puede con nosotros. Por eso es que Satanás nos odia. Porque él, siendo lo que es, Satanás puede traspasar paredes, Satanás puede ir de aquí a la China en cuestiones de minutos, los demonios lo pueden hacer. Pero nosotros, que no podemos ni traspasar paredes, que no podemos ir de aquí a la China en minutos, cuando doblamos rodillas y nos santificamos al Señor, los hacemos a ellos y los atamos. Entonces eso es que usted tiene que seguir orando y no puede clamar, no puede parar su oración. Porque si no, el Satanás va a hacer chicharrón su vida, lo va a hacer puré. Amén. Ahora bien, después de esto, el pueblo de Israel salió un grupo de celotes que le llamaban los celotes. Es un grupo, como decir, la resistencia de aquí de Venezuela. Esos jóvenes que se fueron como locos hace poco y se mataron en Venezuela. Ustedes vieron las noticias, que le llamaban el grupo de la resistencia. ¿Qué pasó con este grupo? ¿Qué quería este grupo? Este grupo quería libertad, así como nosotros. Nosotros casi que oramos por esos muchachos. Dios mío, guarda esos muchachos jóvenes, estudiantes que, mira, Señor, están luchando por nosotros, que no hacemos nada. Por lo menos, Señor, ahí en esas manifestaciones, que los guardias no les haga nada, porque se sentían que ya su futuro se les iba, que nos están oprimiendo como está. Allá en Israel también sucedió eso, y se salió un grupo que se llamaron los celotes.
alguien sucedió eso y se salió un grupo que se llamaron los celotes. A este grupo de insurrección, este grupo rebelde, empezó como si se a levantarse en el medio de todo ese pueblo en el año 69, 67 en adelante. Cuando Roma, así como el gobierno de Venezuela, vio que estaba el grupo de resistencia tomando fuerza, Roma lo que hace es que dice, tenemos que bajarlo lo más pronto posible, porque donde ellos se hagan más, es capaz que nos tumban. Entonces empezó Roma a atacar a estos celotes. Y cuenta la historia judía y el Talmud judío que en el año 70, aquí agarre un dato, año 70, el número 7 es número de perfección, representa a Dios. El número 7 siempre hace Dios algo con los números y el número 7 es el número perfecto, que significa completo, plenitud. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? En 7 días. El número 70, ¿cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? En 7 días. El número 70 es un número entero, un número completo para el Señor. Y en el año 70, ¿qué pasó? Llegaron estos romanos a acabar con esta insurrección que se había en Israel y empezó a matar a estos celotes. Habían un grupo de judíos que son ortodoxos, de esos que, mire, así como hicieron Caifás y se rompían la franela cuando hacían una blasfemia o algo. Esos judíos no iban a dejar que ese templo sea tocado. ¿Qué llegaron? Había 1 millón de judíos aproximadamente, dice la historia, dentro de ese templo, defendiéndolo. Usted se imagina la cantidad de 1 millón. 1 millón es 1 millón, o sea, en el sentido de personas. Eso es una aglomeración que usted se le pierde los ojos ahí viendo 1 millón. Y cuenta que entró este imperio con tanto ímpetu y acabó con todos estos judíos. Dice la historia que la sangre de los judíos le llegaba a los tobillos. Y este grupo romano agarró y se robó todo lo que había en el templo y le prendió candela a ese templo. Cuando este templo echó a arder, eso estaba bañado en oro, porque el templo de Salomón, el segundo templo, tenía puertas, cosas de oro, utensilios, había entre las ventanas incrustaciones de oro, y como el fuego derrite el oro se metió entre las piedras. Entonces estos dijeron, no vamos a perder ese oro que se metió allá, túmbenlo. Y cavaron, le cayeron a porra, como se dice, y quitaron piedra sobre piedra y la deshacieron para poder sacar ese oro que había quedado allá adentro. Y así cumplieron la palabra profética de Jesús cuando les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo, que no iba a ser destruido. Desde ahí Israel empezó a ser perseguida de ese templo que no iba a ser destruido. Desde ahí Israel empezó a ser perseguido a nivel mundial. Y Dios les dijo a ese pueblo, porque por el profeta Ezequiel, 600 años atrás, Ezequiel le había dicho que ellos iban a ser dispersos por todas las naciones. Y a esas naciones la iban a llamar tumbas. ¿Cómo le iban a llamar? Tumbas. Y ustedes iban a ser ahí muertos. Por eso ustedes han leído más o menos o han visto la profecía de los huesos secos de Ezequiel. A los que lo han leído, eso eran los huesos secos. Ellos estaban como tumbas. Ezequiel 37 para que los quieran ver. Tumba, ellos estaban huesos secos, no, habían perdido la esperanza, le habían quitado su nación, el nombre de Israel había desaparecido por completo después del año 70. Y después vienen otros imperios como el imperio turco otomano, luego llegaron los árabes, llegaron toda esta gente mala que como vieron las tierras desoladas, escúcheme muy bien, desoladas y vacías, porque ¿dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba Israel? En tumbas. ¿Y dónde esas tumbas? Todos los naciones del mundo. O sea, como ese Israel estaba desolada y vacía, estos dijeron, fácil, hagamos como hacen los chavistas, desprópiese, invadamos, amén. Así como vemos esas casas que le quitan esos madres terrenos a la gente y se montan unas así igualito, imagínenselo allá. A estos nómados invadieron toda esta tierra que era del pueblo judío, que le pertenecía por promesa de Dios. Ahora, esta gente nómada sale y empezó a entrar en el año 135, después del templo era el año 70, 135 años, o sea, en el año 135, se autonombraron estos nómados palestinos. ¿Y por qué se autonombran palestinos? Romano.
y de acuerdo a una de las montañas, de los 7 montes que están en Roma, por el nombre de la montaña Palestino, creo que es Paletina, algo así que se llama esa montaña, sale el nombre Palestino y se le entrega a ellos como se dice, ustedes son los palestinos y de ustedes son estas tierras, y se las entregaron. A esta gente no se les entregó Dios, se los entregó fueron los romanos. Y ellos dijeron, no, tenemos tierra y esta es nuestra nación y punto, y se acabó. Y se adueñaron de eso. Entonces, ¿qué pasó con esta gente nómada? Nace una nación sin constitución, sin bandera, no tienen una moneda, no tienen nada, hermanos. Una nación que pues no tiene nada aproximadamente, porque son los palestinos gente nómada, invasora, como los chavistas que invaden. Sigue que yo le doy un ejemplo porque es así. Ellos no han luchado esa tierra y estos descarados se adueñan de casas y de todo. Ahorita ponle la lista que invade. Sigue que yo le doy un ejemplo porque es así. Ellos no han luchado esa tierra y estos descarados se adueñan de casas y de todo. Ahorita ponle el ojo a tu casa, esa misión que hay. No sinvergüenza es lo que se está viendo aquí. Una sinvergüenzura. Ahora bien, estos palestinos tomaron a Jerusalén. Y ellos, como tienen a Dios, el Dios de los palestinos no es Dios el nuestro, no es el Dios de Israel, sino el Dios de los palestinos es Alá y es el Islam. Ellos profesan la religión del Islam. Ellos salen de Ismael. Ustedes recuerdan quién es Ismael. Recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la criada y uno con la prometida. Con el de la criada tuvo a Ismael y con el de la prometida tuvo a Isaac, el cual era el hijo de la promesa. Ismael, ¿qué significa? Significa fiero hombre. Fiero y después es hombre. Por eso es que usted ve que los ismaelitas, que son toda esa gente árabe, que de ahí nacieron todos los árabes de Ismael, usted ve que esa gente se explota y ¡pum! Y se ponen esas bombas y son los que tumbaron las Torres Gemelas, y ellos dicen que esa gente es fiera, hermano, esa gente es sanguinaria, esa gente no le importa morir por su Dios. Y mientras más maten, ellos creen que arriba Alá los va a esperar con un harén de tantas mujeres vírgenes para ellos, de acuerdo a la cantidad de personas que ellos maten, porque eso les enseña el Corán, su palabra, la palabra que ellos dicen que es la palabra de Dios, del Islam. Ahora, como ellos no compaginan con el Dios nuestro, empieza una guerra de religiones. ¿Sí? Ahora bien, Israel tiene al único Dios, al Dios verdadero. No compaginan con el Dios nuestro, empieza una guerra de religiones. ¿Sí? Ahora bien, Israel tiene al único Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Amén. El Dios nuestro, el Todopoderoso. Ellos tienen al Islam, empezaron a crecer entonces, y como ellos decían que Alá se fue desde Jerusalén a los cielos y que Alá es Mahoma es lo que dicen ellos, que subió desde Jerusalén a los cielos, ellos agarraron y colocaron una mezquita encima de la roca donde Isaac iba a ser sacrificado. ¿Ustedes recuerdan a Abraham, que Abraham lo iba a matar a Isaac? Bueno, esa mezquita, esa roca, estaba ahí. Esa es la roca del fundamento de la tierra, le dice la Biblia, que la tierra fue hecha por esa roca, o sea, está su fundamento. Usted remueve esa roca y es como que todo el fundamento de la tierra. Ellos colocaron la Meca, lo que llaman la mezquita también de la roca. Y dijeron, porque desde ahí subió Mahoma, y desde ahí ellos dicen que tienen y que Jerusalén les pertenece. Ahora bien, Israel no podía entrar a su pueblo para defenderse. Ellos no eran nación. El nombre de Israel había sido borrado. Pasaron más de 2000 años. 2000 años. ¿Por qué motivo usted cree que Dios dejó pasar al pueblo de Israel por tanto dolor y sufrimiento? Ustedes recuerdan a los romanos cuando estaban ahí y Poncio Pilato tenía a Jesucristo ahí en la cruz. Y Poncio Pilato agarró y dijo, yo me lavo las manos, pero la sangre de él a mí no me va a caer. ¿Qué dijeron los judíos? ¿Qué dijo los sacerdotes del Sanedrí? La sangre de ese hombre
caiga sobre, dijo los sacerdotes del Sanedrí, la sangre de ese hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se echaron esa maldición tan impresionante. Por haber negado a Cristo, por haber negado su nombre, por haberlo crucificado, por no haber entendido una salvación tan grande como lo decía Primera de Pedro que leímos ahorita. Estos descarados sinvergüenza de los judíos fueron llevados, como se dice, como ovejas y perseguidos, bueno, de todo. Empezó una persecución con ellos porque la maldición le cayó sobre ellos mismos. Y eso ya se lo había profetizado el profeta Ezequiel, que les iba a suceder lo siguiente, y Jeremías. Pero ellos no entendían, por ser torpes, por no creer en Cristo. Amén. Cuando uno no escucha la palabra profética de Dios, cuando uno no cree de verdad. Ahora, vamos bien en la historia, ¿sí? Estoy siendo bien explícito, amén. Bueno, llega este momento cuando estos 2000 años de esta gente pueblo estaban siendo dispersados por todas las naciones, llega después un gobierno que se llamó, un imperio que se llamó turco-otomano. Los turcos otomanos acabaron con los judíos, mire, eso los terminaron de esparcir, los que medio quedaban ahí todavía quedaron otro poco. Luego por todas las naciones quedaban muchos judíos y llegó la Segunda Guerra Mundial. Muchos recuerdan esa guerra porque la habíamos estudiado en el tiempo de nosotros. Cuando llegó Hitler, este hombre que le llamaban el anticristo prácticamente, un hombre alemán, pero que odia a Israel y odiaba a Israel con todo su ser. Yo creo que ese era el diablo en persona aquí en la tierra. Este hombre hizo una masacre y una persecución judía tan extrema que dice y cuenta la historia que aproximadamente murieron 6 millones de judíos. Esta gente a los judíos, a las mujeres embarazadas, le abrían su barriga, le sacaban el niño, le metían un gato vivo y las cocían y esperaban que se moría. Cuando se morían las agarraban y los tiraban con los perros, eran los perros Rottweiler. Ellos fueron los que sacaron esta raza híbrida de perros y se lo lanzaban para que sea encarnada de los judíos. En eso se transformó el pueblo de Dios en un tiempo. Pero había una promesa de Dios también. Y la promesa era que Dios también iba a volver a recoger a su pueblo. Y se iba a acordar de que Él era su pueblo. Iba a tener misericordia de su pueblo. De todo el sufrimiento que ellos habían pasado durante más de 2000 años. El profeta también había profetizado. Porque él le dijo, profeta le dice Ezequiel, tú ves esos huesos. Vivirán esos huesos secos. Y le dijo, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Que le dijo, profetízale esos huesos. Profetízale esos huesos y vivirán. Y empezó Ezequiel a profetizar. Solamente lo haces Dios. Le puso carne, le puso tendones, le puso piel, los levantó de las tumbas. Y había una promesa que era recoger otra vez, levantarlo de las tumbas de las naciones y traerlo otra vez a la tierra que Él les había prometido. Amén. Eso sucedió en el año 1947. Escúcheme muy bien las fechas porque es muy importante de acuerdo a la escatología profética para que usted la entienda. 1947, las Naciones Unidas sacaron una resolución donde se decía en esa resolución que Israel le pertenecía a los judíos. Amén. Escúcheme, una resolución, no una designación. ¿Qué es una resolución? Es como decir, pastor, yo le regalo a usted mi carro, pero yo todavía no le he firmado los papeles. Y hasta que yo a usted no le firme los papeles, usted puede andar con el carro para arriba y para abajo, pero usted no puede venderlo, no puede enajenarlo, no puede hacer nada porque el carro todavía está a nombre mío. Pero hay una resolución de que yo a usted le voy a dar el carro en algún momento con todo y papeles. Amén. Entonces, en 1947 se saca una resolución. Claro, cuando esta resolución salta a la vista, ¿quién iba a saltar la chispa? Los palestinos. ¿Por qué motivo? Porque ellos decían que esa tierra le pertenecía a ellos. Entonces los judíos dijeron, no señor, nosotros tenemos historia. Y nuestra historia relata datos de más de 3000 años que esas tierras eran de nosotros. David no era palestino, era un judío y ahí estaba su templo. David gobernó desde Jerusalén
Y ahí le perteneces a los judíos. Y empieza esta guerra de religión, esta guerra por las tierras. Y los palestinos no tienen moneda, no tienen constitución, no tienen una bandera. ¿Cómo lo vamos a declarar? Israel sí tiene una constitución. Ah, que estaba olvidada, que duró más de 2000 años olvidada, pero la tienen. Tienen una moneda, tienen una bandera, tienen un nombre. Y no puesto por nadie, solamente puesto por el Eterno. Amén. Ahora bien, el Señor empezó a cumplir su promesa. Empezó a cumplir su promesa, la promesa de reunirlo. Colóqueme el Amos, vamos a Amos 9:14. Y mire la promesa que Dios le dijo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades. ¿Cómo estaban esas ciudades? Asoladas. Eso no estaba ahí nada y no había vida, hermanos. Israel era quebradizo. Usted ha visto la tierra cuando se quiebra, de lo seca, de lo árida que es. Porque ya no hay ni agua y no hay vida. Asolada. Era quebradizo. Usted ha visto la tierra cuando se quiebra, de lo seca, de lo árida que es. Porque ya no hay ni agua y no hay vida. Asoladas. Y dice, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré, les dice el Señor, sobre su tierra y nunca, escuchen muy bien más, nunca, no durante un poquito de tiempo, no, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Ha dicho quién? Dios tuyo. Amén. Israel, Dios tenía también una promesa que los iba a devolver a su tierra y que de ahí no los iba a arrancar nadie, nadie. Ahora bien, en 1948 se ve esto, una profecía que se encontraba, déjamelo ahí, y dice así, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En 1948, la resolución que habían sacado en el 47, diciendo nada más, eso fue en una resolución, diciendo de que Israel le pertenecía a los judíos, el 14 de mayo de 1948, esa resolución la firmaron, hermanos, y nació Israel. ¿Quieren ver un video de lo que sucedió cortico sobre ese día para que ustedes vean la alegría de los judíos firmando esa resolución? Habían quedado solamente 800.000 judíos. Hitler casi los acaba por completo. Ellos eran 800.000 cuando reciben estas ciudades asoladas. Pásame el video, declaración de Israel, por favor. Vean lo que sucedió. Esto fue el 14 de mayo de 1948. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4, David Ben Gurión era el primer ministro israelí para ese tiempo. El primer ministro de Israel que es él. Ellos anhelaban su tierra, hermanos, oraban por su tierra. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית basándose en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
que se fue en el 47. Mire la viejita como llora. Y declararon el Estado de Israel. Eran solo 800.000, hermanos, los que quedaban ahí. De un sueño, Israel. El Señor empezó su profecía a hincharla a andar. Por eso es que Él es el reloj profético de nosotros como iglesia. Porque en Israel hay una promesa también para la iglesia. Y es que nosotros teníamos que observarla para saber los tiempos que le quedaba a la iglesia. Amén. Ahora, usted podrá verse todo lo lindo, usted lo vio todo lo lindo lo que sucedió ahí, ¿verdad? Todo lo hermoso, porque era para el pueblo judío lo que yo le acabo de mostrar. Usted se imaginará cómo estaba el pueblo árabe, los palestinos. Ellos estaban también aplaudiendo. Ellos estaban confabulando una guerra, hermanos. Una guerra. Y ellos no estaban de acuerdo a eso de lo que sucedió. Y ellos se iban a ir con todo. Esa gente que yo le dije, fieros hombres, se estaban preparando para atacar a Israel por todos los... No estaban de acuerdo a eso de lo que sucedió. Y ellos se iban a ir con todo. Esa gente que yo le dije, fieros hombres, se estaban preparando para atacar a Israel por todos los flancos. Apenas nació la niña. Israel era una bebé. 800.000 personas reciben una tierra árida, vacía, no tenían ejército, no tienen nada. Y a los 8 días ya iban a empezar una guerra estos descarados con esta bebé. Esta bebé no tenía nada, empezó, como se dice, a ser amamantada. Empezaron esta gente a cultivar lo que el Señor les había prometido. Ya hay una promesa, Dios los va a proteger. Y ahora Dios iba a proteger a Israel. Dios ya se había dejado o sea, ya la reprensión con Israel ya había terminado. Ahora esta bebé empezaba a crecer en los caminos del Señor. Aún todavía niegan a Cristo, pero hay muchos judíos que hoy por hoy todavía se están también entregando a Cristo y están creyendo. Sin constitución y sin nada empieza a crecer. 19 años más tarde, escúcheme muy bien, 19 años más tarde, cuando Israel recibe las tierras, a ellos se les entregó todo excepto Jerusalén. Y entonces usted preguntará, bueno, pero se les entregó todo, pero ¿por qué no se le entregó Jerusalén? Porque Jerusalén, dijeron las Naciones Unidas, si nosotros le tocamos la mezquita de la roca y el domo de la roca a los palestinos, nos vamos a encontrar en una guerra interminable. Porque los palestinos no van a permitir que se les toque su lugar más sagrado, la mezquita de la roca. Ustedes han visto Israel, han visto Jerusalén en las fotos actuales ahorita. Ustedes han visto una cúpula que es de bronce, bonita, que se ve así a lo lejos de todo eso. Esa no es judía, esa es de los palestinos. Eso es de los pueblos árabes. Bueno, cuando ellos les entregan la tierra de Israel, le dicen a David Ben Gurión, te entregamos, pero no te entregamos todo. Pero no te entregamos todo. Jerusalén no va a tener dueño. Jerusalén va a quedar en disputa, porque los palestinos la están reclamando como la capital de su próxima nación. Así como ahora a Israel se le entregó una tierra, los palestinos también están esperando que a ellos se les entregue la tierra de ellos, Palestina, y que la capital de Palestina sea Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Y los judíos dijeron, no, Jerusalén es nuestra y es la capital nuestra. Allí es donde David gobernó, allí es donde nuestro Señor murió, los que creen en Jesús ellos. De ahí es donde Jacob, ahí es donde tienen toda su historia en Jerusalén. Pero dijeron, no señor, las Naciones Unidas le dijeron, no señor, esto queda en disputa, te entregamos todo menos Jerusalén y punto, y se acabó. Es una tierra laica donde van a estar los romanos, donde van a estar los judíos y donde van a estar lo del Islam. Y es una tierra donde se practica el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Y es una tierra que tenía, así como se dice, no tenía dueño. Empezaron a confabular una guerra contra Israel. Israel nunca ha atacado. Créanme, Israel solamente siempre se ha defendido. Israel no ataca, él se defiende y va a defender muy bien a su pueblo, porque quien los guarda es el Señor. Por eso es que ellos no van a perder ninguna guerra, excepto la última con el anticristo. Pero hasta el día de hoy ellos no van a perder ninguna guerra. Hay una promesa
de Dios para con ellos. Ahora, este pueblo palestino y todos los árabes, cuando la niña ya no era una niña, sino tenía, ¿cuánto? 19 años, en 1967, empezaron a confabular una guerra y los querían hacer retroceder, así como hizo Hitler, hicieron los romanos, querían otra vez acabar este pueblo, pero la niña ya no era una bebé, ya tenía un ejército, ya tenía ya tenían un grupo de gente, ya habían crecido, ya habían jóvenes en la milicia, habían personas preparadas y tenían la gracia de Dios en ellos, la protección de Dios en ellos. Ellos eran muy pocos en número, iban a atacar a Israel y ellos, por decir así, un ejemplo, porque es que es algo que no se creía, por decir, ellos eran 300, así como los 300, y el pueblo, ellos eran 30.000. Imagínense, 300 judíos atacados por 30.000 de todo su alrededor enemigos. Cuando Israel, Dios les da una palabra de que los iba a guardar, es que los iba a guardar. Dios le da la sabiduría a todo el ejército israelí y les entregó las coordenadas y ellos pudieron interceptar todas las comunicaciones de todos los enemigos y ya sabían el día, la hora, la fecha, el minuto en que ellos los iban a atacar. O sea que Israel iba a ser atacado. ¿Y qué hicieron los judíos, los israelíes? Les vamos a madrugar. Y antes que nos ataquen, usted podrá tener 10.000 aviones en la tierra, pero si tiene uno solo en el aire, un solo misil acaba esos 10.000. De nada le sirve tener tantos aviones, pero si usted tiene uno en el aire, ese avión hace desastre. Y así fue, tantos aviones, pero si usted tiene uno en el aire, ese avión hace desastre. Y así fue, salió toda la armería, toda la caballería pesada de Israel, los pocos aviones que tenían, y les madrugaron antes de que estos les madrugaran. Y empezaron a ganar la guerra que llamaron la Guerra Santa, porque duró 6 días. Y en el 7º descansaron. Esa fue la guerra de 1967. Esa guerra Israel pudo otra vez entrar con sus pies y tocar a Jerusalén. La besaron, llegaron hasta el muro de los lamentos, que fue el único muro que quedó del templo, y lo besaron. Usted ha visto a los judíos que oran delante de ese muro y hacen plegaria y todo ese es el muro. Ese es el muro de los lamentos. Y hasta ahí llegaron. La hermana Carmen, que ha llegado hasta allá, sabe que se experimenta estar en esas tierras. Y luego de que ellos llegaron allá, ellos tomaron la posesión de Jerusalén, pero no completa. Solamente hoy por hoy Israel completa. Solamente hoy por hoy Israel tiene un 67% de, como se dice, de esas tierras que le pertenece. Pero ahora una cosa, ellos la tomaron a la fuerza, a ellos no se la designaron. Ellos dijeron, esta tierra es de nosotros y ganamos la guerra en los 6 días. Nosotros ganamos la guerra, hicimos de esparcir y empezaron a echar para afuera todo árabe, todo musulmán, a todo el mundo lo sacaron de ahí. Este pueblo iba con todo, ya habían sido muy pisoteados a más de 2000 años, ya no iban a esperar nada, ya no iban a esperar que le pidieran, no, sí, tranquilo, vamos a hacer diplomacia. No, esa gente iba a hacer con todo. ¿Qué pasó? Que las Naciones Unidas, cuando ve que este pueblo, Israel, está expandiendo y expandiendo, le dijeron a Israel, quieto, un momento, le dijeron a David, al ministro de ese tiempo y al pueblo de Israel, le dijeron, ustedes no pueden seguir haciendo lo que están haciendo, porque si ustedes no se detienen, ustedes van a conquistar a los Etiopía, o sea, hasta Rusia es capaz de eso iban con todo, hermanos, se iban a apropiar los israelíes. Entonces le dijeron, deténganse, pues si ustedes no se detienen, ustedes ya no se van a enfrentar solamente con sus enemigos de alrededor, que son los árabes, sino se van a enfrentar con las naciones completas, todas las Naciones Unidas contra ustedes. ¿Ustedes creen que van a poder?, le dijeron. Entonces los israelitas dijeron, no, sabemos contar, no somos bobos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no, devuelvan las tierras que les pertenecen a los árabes, y Jerusalén queda en disputa. Dijo, no, Jerusalén quedará en disputa, le dijeron, pero Jerusalén es nuestra y para nosotros Dios nos la dio. Por lo tanto, aquí nos quedamos y vamos a reclamar los derechos de Jerusalén. Desde el año 67 hasta nuestros días se ha venido peleando por la posesión de Jerusalén, tanto los pueblos palestinos como los pueblos de Israel, como los judíos. Ahora bien, para que ustedes entiendan por qué, ahora sí ya entramos en las profecías a los pueblos de Israel, como los judíos. Ahora bien, para que ustedes entiendan por qué, ahora sí ya entramos en las profecías actuales. Ya pasamos un poquito el tiempo histórico, y es que el tiempo histórico, yo le digo, es un poquito tedioso, es un poquito cansón, pero aquí viene lo más hermoso, y es necesario que ustedes conozcan Israel para que ustedes conozcan lo que está sucediendo hoy allá.
Resulta y pasa y acontece que el año pasado, hermanos, yo le voy a decir algo. Donald Trump, como yo se lo dije a los adoradores, si es un hijo de Dios, no lo sé. Pero lo que yo sí sé, y usted tiene que saber, es que Donald Trump es un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento en las manos de Dios. Eso es Donald Trump. A muchos le parecerá que es un maniático, un loco, un pervertido, un psicópata, un de todo. Cuando Donald Trump empieza a anunciar su candidatura como presidente de los Estados Unidos en el 2016, ustedes recuerdan eso, él había prometido algo. Él dijo, y mudaré la embajada de Tel Aviv hacia Jerusalén, porque yo voy a declarar en mi gobierno que Jerusalén es la capital de Israel. Lo dijo de promesa lo dijo en la campaña. Cuando este hombre anuncia esto, los que conocíamos la profecía, a mí se me espelucó todo. Yo hablaba con Misael, yo le digo, Misael, prepárese, donde este hombre lo llegue a hacer, mi amigo, yo le digo, mire, la iglesia no le queda es tiempo aquí en la tierra. No le queda tiempo en la tierra, porque va a echar a andar todo. Esto va a ser un acontecimiento, esto es historia lo que vamos a ver, esto es historia para los que conocen la verdad que anunciaron para nosotros, se empiezan a ver delante de nuestros propios ojos, por el frente de nuestras narices. ¿Y qué le pasa a Venezuela? ¿Qué le pasa a la iglesia de Venezuela? Que está dormida, que no está viendo lo que está sucediendo, que está viendo que los tiempos proféticos se aceleraron, y se lo voy a mostrar. Bueno, ahora, este hombre Donald Trump, como le digo, si es un hijo de Dios no lo sé. Lo que sí sé es que es un instrumento en las manos de Dios. Tenía que ver si empezaba a cumplir lo que empezaba a prometer. Como ustedes sabían, Donald Trump fue una persona que no era favorito en las candidaturas de Estados Unidos. Hillary Clinton era la que se llevaba todas las estadísticas. Hillary Clinton era, bueno, en fin, todo el mundo pensó que era Hillary Clinton. Cuando de repente gana Donald Trump y se llevan esa tortilla, así como nosotros cuando ganó Chávez, no mentira, se lleva esa tortilla, ay, ganó el militar, ganó el loco de Donald, se llevan esa tortilla, así como nosotros cuando ganó Chávez, no mentira, se lleva esa tortilla, ay, ganó el militar, ganó el loco de Donald Trump, no, ese va a ser peor que Chávez, decían hasta aquí, ahora sí Estados Unidos se acabó. Llega este hombre a la candidatura. Yo me voy para Colombia, estaba yo en Colombia. Yo ya conocía la historia, como le digo, yo estudio las escrituras. Desde niño me apasiona la profecía, me apasiona Apocalipsis. Yo de niño cuando creí en el Señor, la hermana, ya se me fue, por ahí estaba la hermana con la que yo conocí a Cristo. Nori, sí, salió. Ella sabe lo que a mí me apasiona, las profecías y todo. Y cuando yo veo, bueno, Donald Trump está llevando su política a cabo, siempre hay una disputa porque pelean la tierra y ellos siempre han tenido roces, siempre se están lanzando bombas tanto de Israel como de Palestina y están en esa disputa desde el año 70, desde el año 1947 para acá, 48. Entonces yo decía, bueno, Donald Trump será capaz de hacer será capaz que este hombre, pero ¿será que lo hace? Para mi sorpresa, yo siempre que estaba en el negocio, yo hacía las pizzas y todo, yo tenía un televisorcito así en la cocina, uno pequeño, y yo siempre siempre era CNN, escuchando noticias de Venezuela y todas las noticias del mundo. Allá sí hay CNN, allá no está censurado, por eso es que lo podía ver. Y de repente llega noticia de última hora y yo decía, ay mamá, Donald Trump, le digo yo a mi esposa y todo, no creo que este hombre sea capaz de hacerlo. Y claro, ellos no me entendían. Yo le digo, mamá, Eli, mire eso. Donald Trump dice que va a declarar a Jerusalén la capital de Israel. Y me dice, ¿y? Claro, no entendían. Y yo le digo, y vas a ver lo que va a suceder después. Exactamente el 6 de diciembre del año pasado, del 2017. 6 de diciembre del 2017. Por eso que yo le dije que anote muy bien las fechas.
sale esta noticia. Como ustedes no pudieron ver esa noticia en vivo y en directo, yo le voy a mostrar a ustedes lo que yo experimenté en Colombia. Yo saqué y bajé ese video, lo edité y se los traje para que ustedes vean la noticia del 6 de diciembre del año 2017 en vivo y en directo no, porque ya en reposición. Gustavito, por favor. Quedó dormido, Gustavo. ¿Cómo? No la puso. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Agárrense, señores, porque Donald Trump acaba de anunciar una medida fregada que puede desembocar en conflictos y guerras de carácter religioso en Israel. Recordemos que Jerusalén es una ciudad en disputa tanto por Palestina como por Israel, y con esta decisión de Donald Trump pues va a tener terribles repercusiones. El presidente de Estados Unidos ha hecho caso omiso a los desaconsejos que han dado gente de la Unión Europea, diferentes presidentes, mediadores, en fin, ha lanzado esta medida que va a tener terribles repercusiones. Por favor, les invito a escuchar precisamente el anuncio de boca propia de Donald Trump y posteriormente las reacciones preliminares, como también al final del video déjenme ustedes sus reacciones, sus comentarios, sus opiniones. Escuchen el comentarista de CNN en español lo que dice al final. Préstenle mucha atención al comentarista al final. Por las reacciones que esto pueda provocar en el mundo, particularmente el enfrentamiento, por las reacciones que esto pueda provocar en el mundo, particularmente el enfrentamiento religioso, además en áreas de Medio Oriente. Por eso toda la atención está en este momento para ver el impacto que podría tener esta noticia, porque el Papa Francisco, el Kremlin, determinadas autoridades, analistas políticos comentan que la situación que acaba de suceder podría provocar inestabilidad y ataques para con estadounidenses o para con otra gente en el área. Las palabras que él repitió en más de una oportunidad fueron paz, seguridad y estabilidad. Las palabras que él más repitió, que el presidente estadounidense y que toda esta gente más repitieron en más de una oportunidad, fue paz y seguridad. Amén. Este hombre lo hizo, hermanos. ¿Recuerdan cuando yo le dije, anoten la fecha de la resolución en 1947? 47. Cronológicamente, milimétricamente, yo casi no sé si la hora fue igual, pero de la resolución del 47 hasta el anuncio del 6 de diciembre del 2017 de Donald Trump se cumplieron 70 años completicos, hermano. Eso a usted le tiene que parar los pelos, porque el número 70 es un número de Dios por todos lados. Completicos. Se cumplió 70 años de la resolución. Ahora, aquí él firmó una resolución, no firmó que la capital era la de Jerusalén. Él dijo, voy a mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Que yo mude la embajada, ese día sí, es de los israelitas y ellos podrán hacer con su tierra porque les voy a firmar. Entonces ese día yo les entrego una resolución del carro al pastor, pero todavía el carro no es de él. Falta que yo le firme ahora el papel completo para que el carro le pertenezca al pastor y él pueda hacer uso de él como él quiera. Cuando yo llego de diciembre, yo llego aquí en febrero, claro, yo venía con toda esa adrenalina. Yo vengo emocionado sabiendo los tiempos que vivimos. Por eso es que yo ya no me desenfoco, hermano. Por eso es que yo ya no pierdo el tiempo pensando en la economía, en lo otro. El Señor me dijo que Él me iba a proveer y Él lo va a hacer. Y crean lo que lo hace con ustedes también, porque yo no soy más que ustedes. Todos somos iguales. Pronto le vamos a ver. Ahora, yo llego con aquello, le comento al pastor, y el pastor, sí, Jonathan, me decía, claro, de repente, el pastor de Bogotá, cuando yo le muestro todo esto, llego con aquello, le comento al pastor, y el pastor, sí, Jonathan, me decía, claro, de repente, el pastor de Bogotá, cuando yo le muestro todo esto,
él me dijo, después que yo predico, me dijo, Jonathan, se me acercó y me dijo, ¿usted puede creer que yo estaba en otro mundo? O sea, yo sigo en la fundación. ¿Por qué? Porque yo conozco la carga que tiene un pastor. El atender a una persona, el atender a la otra. Por eso es que existen los ministerios. Y por eso es que el cuerpo de Cristo se complementa. Porque Dios trata con él lo que no trata conmigo. Y trata conmigo lo que no trata con él. Igual con los adoradores. Y todos somos el cuerpo de Cristo. Nos formamos, nos unimos. Unos son pies, otros son manos, otros son ojos, otros son oídos. Y todos nos formamos. Y todo para la edificación nuestra, de todo el cuerpo. De repente el pastor le pasaba como el pastor de allá, el pastor de Bogotá. Me dijo, hijo, desubicado por completo en la fundación, para acá, corra para allá, que alquile esto, que todo, porque ese es el trabajo de un pastor, cuidar la grey, pendiente de la grey. Y de repente la parte profética sí, pero no tanto, no se meten tanto para poder estudiarla y conocer. En las tribus de Israel existen 12. Pero solamente una tribu era la que estaba pendiente de las profecías y esa gente no la agarraban con los pantalones abajo, como dice, o como decimos coloquialmente. Esa tribu se llamaba la tribu de Isaacar. Y esa tribu era presta, atenta a la palabra profética de Dios. Esa tribu supo cuando Cristo llegó a la tierra lo que los otros judíos, las otras tribus no supieron. Les llegó un rey y no conocían el tiempo. Les llegó Jesús y lo mataron. No entendían los tiempos. Gente que estaba en otro mundo, que no creía en las profecías. Por eso que nosotros no podemos obviar las profecías. Tenemos que tenerle importancia, porque los profetas dicen que lo hicieron con diligencia, meditando para quién eran estos tiempos, y era para nosotros, hermano. Ahora, yo le decía al pastor, y él me dijo algo que era muy cierto, porque el pastor que de repente supo esa noticia de la resolución de Donald Trump, y él me dijo algo muy cierto, me dijo, Jonathan, pero de aquí a que ese hombre mude la embajada de Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, usted escuchó los comentarios, que se lleva de 2 a 3 años, ¿verdad, pastor? Que eso es lo que decían los comentaristas, los arquitectos, los diseñadores y todo, porque eso no es que usted puso una embajada y levantó un rancho y ya ahí puso la embajada, no, usted tiene que tener una infraestructura, usted tiene que tener una capacidad de meter todo lo que se trabaja en una embajada. Entonces los arquitectos le dijeron, bueno, esto decía, bueno, de aquí a que Donald Trump haga eso, verdaderamente esa resolución y lo haga posible, se lleva de 2 a 3 años para construir una embajada en Jerusalén. Y yo le decía al pastor, no, y yo decía, bueno, en el año que cumple 70 años de Israel, cuando ya no se firmó la resolución, sino cuando se le entregó su nación, que fue el 14 de mayo de 1948, ¿será posible que este hombre sea capaz de hacer esto? Y yo decía, bueno, será solamente tú, pero yo no lo digo. O sea, porque dirán, no, yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, a mí Dios no me estaba revelando nada. Sencillamente yo sigo la palabra profética más segura, que es la Biblia. Cuando de repente en febrero, marzo, ¿verdad, pastor? Que yo me paré en el carro y le digo, pastor, ¿usted escuchó la noticia? Y me dijo, ¿cuál? Y yo le digo, pastor, que Donald Trump dijo, Israel en el 2018, ahorita, el 14 de mayo del 2018, hace poquitos meses atrás, estaba de aniversario, estaba cumpliendo ¿cuántos años? 70 años como nación. ¿Cuándo nació Israel? En 1948. Y como Israel estaba cumpliendo 70 años y Donald Trump es su mejor aliado, dijo, yo les voy a dar un regalo, les voy a dar buenas relaciones con ellos y voy a mudar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ese mismo día. Impresionantes, hermano. Todos los arquitectos se quedaron sentados, los comentaristas se quedaron sentados, todo el mundo en la expectativa. ¿Y este loco qué piensa hacer? ¿Arrancar esos edificios de Tel Aviv? ¿Y será que lo va a llevar en avión y lo va a trasplantar allá o cómo va a ser? Y dijo, no. ¿Cómo va a ser? Le preguntaron los comentaristas. Fácil, ¿cómo es que ese es loco? Fácil, para él es fácil. En Jerusalén existen lo que se llaman las cancillerías. Recuerde, toda ciudad tiene cancillerías, por decir un ejemplo. La Cancillería de Colombia, aquí en Mérida, se encuentra arriba en la universidad, en la avenida Universidad, ¿verdad? En la Vuelta de Lola, los que son colombianos conocen más eso. Pero la Embajada de Colombia se encuentra en la capital, Caracas. Ahora bien, toda ciudad tiene cancillerías, pero la embajada siempre está en la capital. Una embajada es la representación de esa capital, de esa nación. Ahora,
como existe la Cancillería de Estados Unidos en Jerusalén, él dijo fácil, me le borran el título de Cancillería, me mudan la Cancillería a Tel Aviv y la embajada a la Cancillería y chao. Y lo que hizo fue mudar equipos y mudó un nombre. Y la mudó y hizo posible el sueño de estos judíos. ¿Cuánto tiempo? 70 años exactamente. 70 años exactamente se cumplieron. Y ahí viene, echó a andar la profecía. Páseme la otra. Mire lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu. De Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Israel, en el sitio contra Jerusalén. Ya va, páramelo ahí. ¿Sabe qué significa cuando dice en el sitio contra Jerusalén? En otra versión significa cuando le coloquen sitio a Jerusalén. Yo pondré a Jerusalén como una copa que hará temblar a todas las naciones. Cuando le coloquen sitio a Jerusalén. Pásalo. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y fueron a hacer un consenso. Y empezaron a tratar de vetar lo que Donald Trump había hecho en el 2017. Y hicieron como ellos hacen consenso, que ellos piden votaciones. ¿Quién está a favor y quién está en contra de lo que Estados Unidos anunció? Y 133 naciones, escúcheme muy bien, 133 naciones votaron en contra de que Jerusalén era la capital de Israel. Solamente, y se cuentan con los dedos, 9 naciones votaron a favor. Dentro de esas 9 naciones, Guatemala, Honduras, unos países que ni los nombres me los sé porque son por allá del África, unas cositas mínimas, países muy pequeños. Estados Unidos, votaron a favor de esto. Nosotros, dice que todas las naciones que se junten contra ellas, Dios las va a despedazar. Nosotros no votamos ni en contra. Estados Unidos votaron a favor de esto. Nosotros, dice que todas las naciones que se junten contra ellas, Dios las va a despedazar. Nosotros no votamos ni en contra, sino aparte que votó en contra Venezuela, este descarado gobierno sacó un tremendo testamento y maldijo a Israel ese día en las Naciones Unidas. Lo maldijo, hermanos. Y dijo que estaban en contra, que eran un pueblo, bueno, así como es Chávez, como era Chávez, porque este es un imitador de él. El canciller que estaba allá soltó barbaridades. Otros decían a favor, en contra, pero se callaban, decían en contra y ya. Pero no, Venezuela tuvo que poner la torta. En contra y ya va, que te necesito, deme un minuto. Y tome el minuto. Y soltó todas estas palabrerías. Brasil se lava las manos, Colombia se lava las manos. Dijeron que ni en contra ni a favor. Neutral. Yo, Venezuela, neutral por lo menos. Nada, este gobierno dijo en contra y punto y tome su resolución. De hecho, en el WhatsApp de la iglesia se pasó un comunicado de lo que se había dicho ese día. Yo lo leí. Se había pasado de lo que había dicho en contra. Todas las naciones que se junten contra ella los va a despedazar. Ahora resulta y pasa que los pueblos palestinos y los árabes están confabulándose para atacar a Israel en cualquier momento. Y ellos dicen, esta gente fiera, hombres fieros, han dicho que ya a Jerusalén no la van a tomar por ninguna resolución ni por las Naciones Unidas, sino con un fusil en la mano. Y esa es la manera como la va a tomar. Esa es la guerra próxima, que para los que la quieran estudiar y las vayan meditando, se encuentra en el Salmo 83. No la voy a dar por razones de tiempo, eso es otra prédica, pero eso es lo que se está pronto a acontecer. Ahora bien, no la voy a dar por razones de tiempo, eso es otra prédica, pero eso es lo que se está pronto a acontecer. Ahora bien, escúchenme muy bien, porque esto ya es para nosotros la iglesia.
¿Se acuerda lo que yo les dije a ustedes? Que estuvieran muy atentos a lo que el periodista estaba hablando. Ponga la siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Mire esto es para nosotros la iglesia. Recuerda que Pablo fue apóstol de Jesucristo y él no le predicó a los judíos. ¿Pablo a quién le predicó? A los gentiles, y nosotros somos los gentiles. O sea, Pablo nos predicó a nosotros. Mire lo que le dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros, porque yo sé perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces vendrán sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A usted no se le paran los pelos, hermano. Usted no se siente ministrado, ¿verdad?, por esta palabra. Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué dijo el periodista? Y en repetidas ocasiones el presidente dijo paz y seguridad. Aquí no dice cuando se logre la paz y la seguridad. Cuando se diga, una cosa es lograrla, otra cosa es decirlo. Es cuando se diga paz y seguridad, no cuando la logren. Ahora, en este momento, están tratando de lograr la paz y la seguridad. ¿Y usted sabe quién va a lograr la paz entre los palestinos y los israelitas? El anticristo. Y usted y yo no vamos a estar para poder ver eso. ¿Sabe por qué? Porque para que el anticristo firme y salga a flote, la iglesia no puede estar. Porque quien detiene al anticristo es la iglesia que ora. Porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la iglesia. Por eso es que nosotros vamos a escapar mucho antes de ver todas estas cosas. A mí me llamaba mucho y poderosamente la atención cuando el pastor predicaba aquí y profetizó a la iglesia un sueño que Dios le mostró a él. En el sueño él decía que veía personas, que veía como un container arriba de la iglesia, a lo lejos, y que bajaban como paracaídas, todos vestidos de negro. Y él empezó a reprender toda esta cantidad de demonios y que se encontraban luchados, lo que nos contaba el pastor. ¿Quién se acuerda de eso? Y el pastor decía que él oraba y oraba y reprendía hasta que los cielos se despejaron. Pero que de pastor y los vio vestidos de negro. Y estaban llorando porque el arrebatamiento había llegado. Y algo que me llamó poderosamente la atención del pastor es que me dijo que atrás en sus lomos aquí decía uno fornicación, otro adulterio, otro alcoholismo, todos los pecados que usted y yo conocemos que a Dios no les agradan. Y lloraban, clamaban, gritaban, gemían, lloraban en esta silla. El pastor lo visualizó y él dijo: ¿en qué he fallado como pastor? Y mi espíritu se movió. Yo digo: pastor, es necesario levantar la iglesia en esto. Por eso es que él está llamando a una iglesia en santidad. Santidad. Lucas, capítulo 21, del 28. Para que vea qué es lo que hermanos que no tienen esperanza, que no tengo pan, no tengo plata. Esta inflación me tiene pero mal. Eso es lo que le dice el Señor a usted hoy. ¿Qué te dice? Léanlo, que eso es para ustedes. Erguidos, hermanos, erguidos. Levanta tu cabeza. No te quejes más de la situación, levántala. ¿Por qué? Porque tu redención está muy, pero muy cerca. ¿Cuántos años llevan aquí creyendo en el Señor? 5, otros me dirán 10, llevo 20, esperando este día. Y cuando va a llegar, usted va a agachar su cabeza. Usted tiene que levantarla. Ya llega tu redención. Levántala, que llega tu redención. Sígala, por favor. También les dijo una enseñanza. Recuerden que las parábolas eran enseñanzas para los hijos de Dios. Recuerden que las parábolas eran enseñanzas para los hijos de Dios. Para el mundano no. Los mundanos no entendían las enseñanzas de Jesús, las parábolas. Le dijo: miren la higuera. ¿Quién es la higuera?
Duro, duro. Israel es la higuera. Miren a Israel, les está diciendo el Señor. Mírenla. Y todos los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Las naciones. Miren las naciones. Mírenlas. Que todas las señales, si yo les leo de donde Cristo empezó a hablar en Lucas, dice, y habrá guerras, terremotos, hambrunas, sediciones, persecuciones y todo. No están así las naciones hoy en día. Están así. ¿Qué está viviendo Venezuela? Una sedición. ¿Qué está viviendo Nicaragua? Una sedición. A nosotros no nos ha tocado ningún tornado. A nosotros no nos ha tocado los terremotos. No nos ha tocado los volcanes. Pero nos tocó la sedición. Pero hay otros países que no viven lo que nosotros vivimos. Pero hay otros países que no viven lo que nosotros vivimos. Pero sí están viviendo movimientos telúricos y están viviendo volcanes como Guatemala, como Chile, como todos los países, como México. El año pasado que sucedió, y para de contar, Estados Unidos se congeló en el diciembre, se congeló en enero y murieron muchas personas por causa de gripe y todos. Miren todos los árboles, miren no solamente a la higuera que es Israel, sino miren ¿a quién? A las naciones. Páseme el 30. Cuando ya brotan viéndolo por ustedes mismos. ¿Qué dice ahí? Sabéis por ustedes mismos que el verano está ya cerca. ¿Quién es el verano? Jesucristo. Jesucristo es el verano en esta parábola. Cuando usted ya ve que brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ahora dígame algo. ¿Usted cree que la higuera ya no brotó? ¿Quién es Israel hoy por hoy? Es de judíos. Y están comparados con Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, con Rusia, con China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, y ellos son una potencia de potencias. Ya han brotado, tienen el mejor ejército del mundo, tienen la mejor inteligencia del mundo, se llama el Mossad. La hermana Carmen, por eso yo hablaba con ella en unos ayunos que estuvimos aquí, porque ella tuvo la oportunidad, y Dios le dio de verdad la oportunidad de visitar esa tierra gloriosa. Y ella vio la bendición de estar en esa tierra, ¿verdad, hermana Carmen? Vio cómo estaba esa tierra de bendecida, de florecida, ya no era árida, nada, esa tierra brota. Usted tira ahí una pepa de no sé qué y ahí le brota sin echarle químicos, sin echarle nada, porque ya la higuera brotó. Hoy por hoy ya no son una niña de 19 años, hoy por hoy son una señora hecha y derecha de 70 años, una señora que está dando fruto a su tiempo, con el mejor ejército y derecha de 70 años. Una señora que está dando fruto a su tiempo, con el mejor ejército, con la mejor aviación del mundo. Amén. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Miremos la higuera, cuando ya brotan, viéndolo, ahora viéndolo, ustedes lo están viendo o no lo están viendo hoy. Nosotros lo estamos viendo o no lo estamos viendo. Sepan ustedes mismos que el verano está cerca, que yo estoy a las puertas, te dice el Señor. Ahora bien, ya vimos la higuera, ya vimos todo esto. Sígala, la 34, la 32, por favor. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que vio nacer. ¿Quién es la niña? La higuera, la Israel. ¿Qué generación fue esa? La de 1948. Alguien que tenga o haya sido nacido aquí en 1948, que me alce la mano, o antes de 1948 después. Pastor Alfonso, ¿qué año nació usted? En el 40. Imagínense, el pastor es de esa generación. Pastor tiene 78. 77, va a cumplir 78 este año, en diciembre de este año. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, hasta que venga el Señor. Todavía tenemos vivos de esta generación. Si yo le digo la generación de Simón Bolívar, alguien que me levante la mano, de los que nació Simón Bolívar, esa generación ya pasó, hermanos. La generación que viéndolo con sus ojos brotar, no va a pasar. ¿Cuánto es una generación, hermanos? De acuerdo a la Biblia, el Salmo 90:10 dice que 70. 70, otra vez el número perfecto de Dios. Es la generación de una persona aquí en la tierra. Y los más robustos llegan a 80. Y con todo y eso, y con todas esas dificultades, los días pasan
Y volamos, dice la palabra. Y volamos. Póngale usted. Yo no soy profeta ni hijo de profeta porque el día ni la hora nadie lo sabe. Pero yo sí sigo los tiempos proféticos del Señor. A mí no me va a agarrar, como decimos, fuera de base. A mí no me va a agarrar mirando ni dormido porque yo sigo esto. Póngale que el Señor diga, les voy a dar los 80, pastor, a la iglesia para que se arrepientan y busquen. Pero es que dentro de estos 80 tienen que venir los 7. Pero es que dentro de estos 80 tienen que venir los 7 años de tribulación. Y los 7 años de tribulación usted ni yo podemos estar, porque la iglesia no estuvo en la semana 69, las primeras 69 semanas del profeta Daniel, lo que llaman la semana 70 del profeta Daniel. Las primeras 69 semanas ya pasaron hasta que Cristo murió en la cruz. Y la iglesia no se tomó en cuenta en esas 69 semanas, mucho menos va a estar en cuenta en la semana 70. La semana 70, para los que dicen que la iglesia pasa por un poquito de la tribulación o por la mitad de la tribulación y ahí somos arrebatados, es mentira. Porque para que el anticristo brote, la iglesia tiene que subir, porque usted y yo somos los que le hacemos el frente a las tinieblas. No los perezosos ni los que duermen, los que oramos. Por eso es que usted tiene que ponerse en la brecha, hermano, y dejar de estar titubeando, dejar de creer o creerse cristiano y ser un cristiano como Dios nos está mandando. Por favor, sígala. Hay que ponerse en la brecha, hermano, y dejar de estar titubeando, dejar de creer o creerse cristiano y ser un cristiano como Dios nos está mandando. Por favor, sígala. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, te dice el Señor, no pasarán. Ahora bien, ya vimos la higuera, ¿verdad? Ya la estamos viendo, perfecto, está brotando. El Señor no termina su parábola ahí, la enseñanza no termina ahí. Pásemela al 34, por favor, mire lo que dice. Ahora, miren también, no solamente la higuera, sino miren también por ustedes mismos, que tu corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Que no se cargue, que no te cargues, que no digas, que no te afanes. No tengo esto, no tengo otro. Y usted... Páseme el 35, por favor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, no te la pases jugando, viendo novelas, vela, ora, vela, pendiente, activo. Por eso le dije, nosotros estamos en alerta máxima. Por eso el mensaje se llama, estamos en alerta máxima. Velad pues, ¿cuándo? Ahorita nada más en el ayuno. No. El lunes nada más, o cuando el pastor diga el domingo, vengan que ni los miércoles. Eso no. En todo tiempo, velando, orando, para que tú seas digno, que esa palabra te llegue a tu corazón. Quiero que la medites, para que yo sea digno. Dígale, tengo que orar del Hijo del Hombre. Amén. Hermano, ¿usted quiere escapar o quiere ser de los que el pastor vio aquí de rodillas vestido de negro? Si no hacemos, el Señor le viene hablando aún al pastor, santidad, 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 para ser dignos de poder escapar de todo lo que viene. Amén. ¿Usted cree que yo me desenfoco otra vez, hermano, después de ver todo lo que yo estoy viendo? Tendría que ser muy, pero muy cabeza hueca, diría yo, ¿verdad? Pásame el otro ahora. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 dice, ahora, mira lo que te dice el Señor. Acuérdate pues, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y vuelve y te dice, pues si tú no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Jiré, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Colosenses 3:1. Si pues tú habéis resucitado con Cristo, busque las cosas de la tierra, de Venezuela, donde está Cristo sentado
a la diestra de Dios. Hermano, no tenga miedo de lo que va a pasar en Venezuela. No tenga miedo de lo que va a pasar en la nación. Ni solamente en la nación, sino a nivel del mundo, agudizándose, no solamente para nosotros, sino para el mundo. Los científicos están diciendo que todos los volcanes que se están activando va a causar movimientos telúricos de magnitudes de 9 grados, 10 grados Richter en la escala de Richter, donde todas las fallas tectónicas que se están viendo van a ser activadas de una manera en otra. La tierra va a temblar, se va a sacudir porque su palabra se va a cumplir. Amén. Eso va a pasarle a toda la humanidad entera. No tenga miedo de algo porque hay una promesa para nosotros. El Señor nos ha dicho esto. Póngamela por favor, Gustavo, la que dice. No, viejo, adelante, adelante. La otra. No, papadito, adelante, no atrás. O sea, siga la línea, siga la línea. Colosenses 3:1, la que sigue. Mire lo que dice el Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Salvación. Dios no te puso, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Salvación. Dios no te puso a ti para ira. Mire, el Señor a nosotros, los esposos, nos ha dado un principio. El principio de nosotros los esposos para con nuestras esposas es que las cuidemos, que las amemos y que la tratemos como un vaso muy pero muy frágil. Que así como Él amó a la iglesia, nosotros amemos a nuestras esposas. No puede ser posible y no cabe en la mente de alguien que si el Señor nos entregó a nosotros ese principio tan bonito a nosotros los esposos, Él vaya a dejar pasar a su iglesia por tanto dolor. El Señor no va a dejar pasar a su iglesia por la tribulación ni por la gran tribulación. Todos los movimientos telúricos que van a venir, todos los volcanes, todo lo que nosotros estamos viendo solamente son principios. Pero el Señor va a venir por nosotros antes de que todo esto suceda, porque Él no va a golpear a su, porque es un principio que Él decretó, que Él nos lo dio a nosotros y Él no rompe sus principios. Por eso usted no tiene que tener miedo. Dios a ti no te diseñó ni te predestinó para alcanzar ira, sino para alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, siga la otra. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quién está guardando esa palabra? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa promesa es para los que guardan su palabra. Te va a proteger el Señor, por eso no tienes que tener temor. ¿Sabes qué sí tienes que hacer? Velar, 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 velar. No titubee, el diablo no juega a ser diablo, él hace su papel y lo hace muy bien. Usted haga el propio, cristianos, hijos de Dios, lavados, redimidos por la sangre del Cordero. Eso somos nosotros. Haga bien su papel. Mire, tenemos mano de Dios, tenemos ayuda. Ahora es que hay trabajo aquí en la iglesia. Métase en un trabajo. No le llegue a Dios con las manos vacías. No le llegue con las manos vacías. Piénselo, hay evangelismo, hay muchas obras que hacer. La gente perece, la gente está sin conocimiento, andan carizbajos. Ayude a levantar a esas personas. Usted fue llamado a ser luz en medio de tinieblas. Amén. Por favor, póngame este video y con eso terminamos, pastor, por la hora. Dios les bendiga, de verdad. A mí, yo estoy ministradísimo por esto. ¿A cuánto les habló Dios? Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso prestarle atención al cumplimiento profético. ¿Cuánto bendice a este muchacho de Dios? Y es nuestro de casa. Y el potencial que hay en este hombre.